El protestantismo comparado con el catolicismo y sus relaciones con la civilización europea. Por Jaime Balmes. Capítulo 2. Investigación de las causas del protestantismo. Primera parte. Investigación de las causas del protestantismo. Examen de la influencia de sus fundadores. Varias causas que se le han señalado. Equivocaciones que se han padecido en este punto. Opiniones de Guizot y de Bossuet. Se designa la verdadera causa del hecho, fundada en el mismo estado social de los pueblos europeos. Pero ¿cuáles fueron las causas de que apareciese en Europa el protestantismo, y de que tomase tanta extensión e incremento? Digna, es por cierto tal cuestión de ser examinada con mucho detenimiento, ya por la importancia que encierra, ya también porque llamándonos a investigar el origen de semejante plaga, nos guía al lugar más a propósito para que podamos formarnos una idea más cabal de la naturaleza y relaciones de ese fenómeno, tan observado como mal definido. Cuando a efectos de la naturaleza y tamaño del protestantismo se trata de señalarle sus causas, es poco conforme a razón el recurrir a hechos de poca importancia, ya porque los sean de suyo, o porque estén limitados a determinados lugares y circunstancias. Es un error el suponer que de causas muy pequeñas pudiesen resultar efectos muy grandes, pues que, si bien es verdad que las cosas grandes tienen a veces su principio en las pequeñas, también lo es que no es lo mismo principio que causa, y que el principiar una cosa por otra, y el ser causada por ella, son expresiones de significado muy diferente. Una leve chispa produce tal vez un espantoso incendio, pero es porque encuentra abundancia de materias inflamables. Lo que es general ha de tener causas generales, lo que es muy duradero y arraigado, causas muy duraderas y profundas. Esta es una ley constante, así en el orden moral como en el físico, pero ley, cuyas aplicaciones son muy difíciles, particularmente en el orden moral. Pues en él a veces están las cosas grandes encubiertas con velos tan modestos, está cada efecto enlazado con tantas causas, y por medio de tan delicadas hebras y tan complicada contextura, que al ojo más atento y perspicaz, o se le escapa enteramente, o se le pasa como cosa liviana y de poco resultado, lo que tenía tal vez la mayor importancia e influjo, y al contrario, andan las cosas pequeñas tan cubiertas de oropel, tan adornadas y relumbrantes, tan acompañadas de ruidoso cortejo, que es muy fácil que engañen al hombre, ya muy propenso de suyo a juzgar por meras apariencias. Insistiendo en los principios que acabo de asentar, no puedo inclinarme a dar mucha importancia, ni a la rivalidad excitada por la predicación de las indulgencias, ni a las demasías que pudieran cometer en esta materia algunos subalternos. Pudo todo esto ser una ocasión, un pretexto, una señal de combate, pero en sí era muy poca cosa para poner en conflagración el mundo. Aunque tal vez sea más plausible, no es sin embargo más puesto en razón, el buscar las causas del nacimiento y extensión del protestantismo en el carácter y circunstancias de los primeros novadores. Pondérase con énfasis la fogosa violencia de los escritos y palabras de Lutero, y se hace notar cuán a propósito eran para inflamar el ánimo de los pueblos, arrastrarlos en pos de los nuevos errores e inspirarles un encarnizado odio contra la Iglesia romana. Se encarecen no menos la sofística astucia, el estilo metódico, la expresión elegante de Calvino. Calidades muy adaptadas para dar alguna aparente regularidad a la informe plaga de errores que enseñaban los nuevos sectarios, poniéndola más en estado de ser abrazada por personas de más fino gusto, y a este tenor se van trazando cuadros más o menos verídicos de los talentos y demás calidades de otros hombres, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a ninguno de los principales fundadores del protestantismo. Trato de disputarles los títulos con que adquirieron su triste celebridad. Pero me parece que el insistir mucho sobre las calidades personales y el atribuir a estas la principal influencia en el desarrollo del mal, es no conocerle en toda su extensión, es no evaluar toda su gravedad, y es además olvidar lo que nos ha enseñado la historia de los tiempos. En efecto, si miramos con imparcialidad a aquellos hombres, nada encontraremos en ellos de tan singular que no se halle con igualdad o con exceso, en casi todas las cabezas de secta. Sus talentos, su erudición, su saber, todo ha pasado ya por el crisol de la crítica y ni entre los católicos ni entre los protestantes, se halla ya nadie instruido e imparcial, que no tenga por exageraciones de partida las desmedidas alabanzas que se les habían tributado. Bajo todo aspecto ya se los considera solo en la clase de aquellos hombres turbulentos, que reúnen las circunstancias necesarias para provocar trastornos.
desgraciadamente, la historia de todos tiempos y países y la experiencia de cada día nos enseñan que esos hombres son cosa muy común. Y que aparecen donde quiera que una funesta combinación de circunstancias ofrezca ocasión oportuna. Cuando se ha querido buscar otras causas, que por su extensión e importancia estuvieran más en proporción con el protestantismo, se han señalado comúnmente dos: la necesidad de una reforma y el espíritu de libertad. Había muchos abusos, han dicho algunos, se descuidó la reforma legítima, y este descuido provocó la revolución. El entendimiento humano estaba en cadenas, han dicho otros, quiso quebrantarlas, y el protestantismo no fue otra cosa que un esfuerzo extraordinario en nombre de la libertad, un vuelo atrevido del pensamiento humano. Por cierto que a esas opiniones no puede tachárselas que señalen causas pequeñas y cuya influencia se circunscriba a breve espacio, y hasta en ambas se encuentra algo que es muy a propósito para atraerles prosélitos. Ponderando la una, la necesidad de una reforma abre anchuroso campo para reprender la inobservancia de las leyes y la relajación de las costumbres. Y este cita siempre simpatías en el corazón del hombre indulgente cuando se trata de los deslices propios, pero severo e inexorable con los ajenos. Y pronunciando la otra, las deslumbradoras palabras de libertad, de atrevido vuelo del espíritu, puede estar siempre segura de hallar dilatado eco, pues que éste no falta jamás a la palabra que lisonjea él. Orgullo. No trato yo de negar la necesidad que a la sazón había de una reforma, convengo en que era necesaria. Bastándome para esto el dar una ojeada a la historia, el escuchar los sentidos lamentos de grandes hombres mirados por la Iglesia como hijos muy predilectos. Y sobre todo basta leer en el primer decreto del Concilio de Trento que uno de los objetos del concilio era la reforma del clero y del pueblo cristiano. Y basta oír de boca del Papa Pío IV en la confirmación del mismo concilio que uno de los objetos para que se había celebrado era la corrección de las costumbres y el restablecimiento de la disciplina. Sin embargo, y a pesar de todo esto, no puedo inclinarme a dar a los abusos tanta influencia en el nacimiento del protestantismo como le han atribuido muchos. Y a decir verdad, me parece muy mal resuelta la cuestión siempre que para señalar la verdadera causa del mal se insiste mucho sobre los funestos resultados que habían de traer consigo los abusos. Así como por otra parte no me satisfacen las palabras de libertad y de atrevido vuelo del pensamiento. Lo diré paladinamente. Por más respeto que se merezcan algunos de los hombres que han dado tanta importancia a los abusos, por más consideraciones que tenga a los talentos de otros que han apelado al espíritu de libertad, ni en unos ni en otros encuentro aquel análisis filosófico e histórico a la par que no se aparta del terreno de los hechos, sino que los examina y alumbra mostrando la íntima naturaleza de cada uno sin descuidar su enlace y encadenamiento. Se ha divagado tanto en la definición del protestantismo y en el señalamiento de sus causas por no haberse advertido que no es más que un hecho común a todos los siglos de la historia de la Iglesia, pero que tomó su importancia y peculiares caracteres de la época en que nació. Con esta sola consideración fundada en el testimonio constante de la historia y confirmada por la razón y la experiencia, todo se allana, todo se aclara y explica. Nada hemos de buscar en sus doctrinas ni en sus fundadores de extraordinario ni singular, porque todo lo que tiene de característico todo proviene de que nació en Europa y en el siglo XVI. Desenvolveré este pensamiento no echando mano de raciocinios aéreos que solo estriben en suposiciones gratuitas, sino apelando a hechos que nadie podrá contestar. Es innegable que el principio de sumisión a la autoridad en materias de fe ha encontrado siempre mucha resistencia por parte del espíritu humano. No es este el lugar de señalar las causas de esta resistencia, causas que en el curso de esta obra me propongo analizar. Me basta por ahora consignar el hecho y recordar a quien lo pusiere en duda que la historia de la Iglesia va siempre acompañada de la historia de las herejías. Conforme a la variedad de tiempos y países, el hecho ha presentado diferentes fases, ora haciendo entrar en torpe mezcolanza el judaísmo y el cristianismo, ora combinando con la doctrina de Jesucristo los sueños de los orientales, ora alterando la pureza del dogma católico con las cavilaciones y sutilezas del sofista griego. Es decir, presentando diferentes aspectos según ha sido diferente el estado del espíritu humano. No ha dejado empero este hecho de tener dos caracteres generales que han manifestado bien a las claras que el origen es el mismo a pesar de ser tan vario el resultado en su naturaleza y objeto. Estos caracteres son el odio a la autoridad de la Iglesia y el espíritu de secta. Bien claro es que si en cada siglo se había visto nacer alguna secta que se oponía a la autoridad de la Iglesia y erigía en dogmas las opiniones de sus fundadores, no era regular que dejase de acontecer lo mismo en el siglo XVI. Y atendido el carácter del espíritu humano,
Me parece que si el siglo XVI hubiera sido una excepción de la regla general tendríamos actualmente una cuestión bien difícil de resolver y sería, ¿cómo fue posible que no apareciese en aquel siglo ninguna secta? Pues bien, una vez nacido en el siglo XVI un error cualquiera sea cual fuere su origen, su ocasión y pretexto. Luego que se haya reunido en torno de la nueva enseña una porción de prosélitos, veo ya el protestantismo en toda su extensión, en toda su trascendencia, con todas sus divisiones y subdivisiones, con toda su audacia y energía. Para desplegar un ataque general contra cuantos puntos de dogma y de disciplina se enseñen y observen en la Iglesia. En vez de Lutero, de Zwingli o de Calvino, poned si os place a Arrio, Nestorio, a Pelagio. En lugar de los errores de aquellos enseñad si queréis los de estos. Todo será indiferente porque todo tendrá un mismo resultado. El error excitará desde luego simpatías, encontrará defensores, acalorará entusiastas, se extenderá, se propagará con la rapidez de un incendio, se dividirá luego y tornarán sus chispas direcciones muy diferentes. Todo se defenderá con aparato de erudición y de saber, variarán de continuo las creencias, se formularán 1000 profesiones de fe, se cambiará o anonadará la liturgia y se harán 1000 trozos los lazos de la disciplina. Es decir, tendréis el protestantismo. ¿Y cómo es que en el siglo XVI haya de tornar el mal tanta gravedad, tanta extensión y trascendencia? Porque la sociedad de entonces es muy diferente de todas las anteriores y lo que en otras épocas pudiera causar un incendio parcial había de acarrear en esta una conflagración espantosa. Componíase la Europa de un conjunto de sociedades inmensas que, como formadas en una misma matriz, tenían mucha semejanza en ideas, costumbres, leyes e instituciones. Hablase entablado por consiguiente entre ellas una viva comunicación, ora excitada por rivalidades, ora por comunidad de intereses. En la generalidad de la lengua latina existía un medio que facilitaba la circulación de toda clase de conocimientos, y sobre todo acaba de generalizarse un rápido vehículo, un medio de explotación de multiplicación y expansión de todos los pensamientos y afectos, un medio que poco antes saliera de la cabeza de un hombre como un resplandor milagroso preñado de colosales destinos, la imprenta. Tal es el espíritu humano, tal su volubilidad, tanto el apego que cobra fácilmente a toda clase de innovaciones, tal el placer que siente en abandonar los antiguos rumbos para seguir otros nuevos que una vez levantada la enseña. Del error era imposible que no se agrupasen muchos en torno de ella. Sacudido el yugo de la autoridad en países donde era tan vasta, tan activa la investigación, donde fermentaban tantas discusiones, donde bullían tantas ideas, donde germinaban todas las ciencias, ya no era dable que el vago espíritu del hombre se mantuviera fijo en ningún punto y debían por precisión pulular un hormiguero de sectas marchando cada uno por su camino a merced a sus ilusiones y caprichos. Aquí no hay medio, las naciones civiles o serán católicas o recorrerán todas las fases del error. O se mantendrán aferradas al áncora de la autoridad o desplegarán un ataque general contra ella combatiéndola en sí misma y en cuanto enseña o prescribe. El hombre cuyo entendimiento está despejado claro o vive tranquilo en las apacibles regiones de la verdad o la busca desasosegado e inquieto. Y como estribando en principios falsos siente que no está firme el terreno, que está mal segura y vacilante su planta, cambia continuamente de lugar saltando de error en error, de abismo en abismo. El vivir en medio de errores y estar satisfecho de ellos y transmitirlos de generación en generación sin hacer modificación ni mudanza es propio de aquellos pueblos que vegetan en la ignorancia y envilecimiento. Allí el espíritu no se mueve porque duerme. Colocado el observador en este punto de vista descubre el protestantismo tal cual es en sí. Y como domina completamente la posición ve cada cosa en su lugar y puede por tanto apreciar su verdadero tamaño, descubrir sus relaciones, estimar su influencia y explicar sus anomalías. Entonces, situados los hombres en su lugar comparados con el vasto conjunto de los hechos, aparecen en el cuadro como figuras muy pequeñas que podrían muy bien ser sustituidas por otras que nada importa que estuvieran un poco más acá o un poco más allá, que era indiferente que tuviesen esta o aquella forma, este o aquel colorido, y entonces salta a los ojos que al entretenerse mucho en ponderar la energía de carácter, la fogosidad y audacia de Lutero, la literatura de Melanchthon, el talento sofístico de Calvino y otras cosas semejantes, es desperdiciar el tiempo y no explicar nada. Y en efecto, ¿qué eran todos esos hombres y otros corifeos? ¿Tenían acaso algo de extraordinario? ¿No eran por ventura tales como se les encuentra con frecuencia en todas partes? Algunos de ellos ni excedieron siquiera de la raya de medianos, y de casi todos puede asegurarse que si no hubieran tenido celebridad funesta la hubieran tenido muy escasa. Pues ¿por qué hicieron tanto? Porque encontraron un montón de combustible y le pegaron fuego. Ya veis que esto no es muy difícil,
y sin embargo ahí está todo el misterio. Cuando veo a Lutero loco de orgullo precipitarse en aquellos delirios y extravagancias que tanto lamentaban sus propios amigos, cuando le veo insultar groseramente a cuantos le contradicen, indignarse contra todo lo que no se humilla en su presencia, cuando le oigo vomitar aquel torrente de dicterios soeces de palabras inmundas, apenas me causa otra impresión que la de lástima. Este hombre, que tiene la singular ocurrencia de llamarse Notarius Dei, desvaría, tiene medio perdido el juicio, y no es extraño, porque ha soplado y con su soplo se ha manifestado un terrible incendio. Es que había un almacén de pólvora y su soplo le ha aproximado una chispa, y el insensato, que en su ceguera no lo advierte, dice en su delirio: muy poderoso soy, mirad, mi soplo es abrasador, poner en conflagración el mundo. Y los abusos que influencia tuvieron, si no abandonamos el mismo punto de vista en que nos hemos colocado, veremos que dieron tal vez alguna ocasión, que suministraron algún pábulo, pero que están muy lejos de haber ejercido la influencia que se les ha atribuido. Y no es porque trate ni de negarlos ni de excusarlos, no es porque no haga el debido caso de los lamentos de grandes hombres, pero no es lo mismo llorar un mal que señalar y analizar su influencia. El varón justo que levanta su voz contra el vicio del ministro del santuario, devorado por el celo de la casa del Señor, se expresan con acento tan alto y tan sentido que no siempre sus quejas y gemidos pueden servir de dato seguro para estimar el justo valor de los hechos. Ellos sueltan una palabra que sale del fondo de su corazón, sale abrasada porque arde en sus pechos el amor y el celo de la justicia. Y viene en pos de ellos la mala fe, interpreta a su maligno talante las expresiones y todo lo exagera y desfigura. Sea lo que fuere de todo esto, bien claro es que, ateniéndonos a lo que dejarnos firmemente asentado con respecto al origen y naturaleza del protestantismo, no pueden señalarse como principal causa de él los abusos, y que cuando más pueden indicarse como ocasiones y pretextos. Si así no fuere, sería menester decir que en la Iglesia, ya desde su origen, aún en el tiempo de su primitivo fervor, de su pureza proverbial tan ponderada por los adversarios, ya había muchos abusos. Porque también entonces pululaban de continuos sectas que protestaban contra sus dogmas, que sacudían su autoridad y se apellidaban la verdadera Iglesia. Esto no tiene réplica, el caso es el mismo. Y si se alegare la extensión que ha tenido el protestantismo y su propagación rápida, recordaré que esto se verificó también con respecto a otras sectas. Reproduciré lo que decía San Jerónimo de los estragos del arrianismo: gimió el orbe entero y asombróse de verse arriano. Que si algo más se quisiere citar con respecto al protestantismo, bastante se lleva evidenciado que lo que tiene de característico todo lo debe no a los abusos sino a la época en que nació. Lo dicho hasta aquí es bastante para que pueda formarse concepto de la influencia que los abusos pudieron ejercer. Pero como este asunto ha dado tanto que hablar y prestado origen a muchas equivocaciones, será bien, antes de pasar más adelante, detenerse todavía en esta importante materia, fijando en cuanto cabe las ideas, separando lo verdadero de lo falso, lo cierto de lo incierto. Que los siglos medios se habían introducido abusos deplorables, que la corrupción de costumbres era mucha y que era necesaria una reforma, es cierto e indudable. Por lo que toca a los siglos XI y XII, tenemos de esta triste verdad testigos tan intachables como San Pedro Damián, San Gregorio VII y San Bernardo. Algunos siglos después, si bien se habían corregido mucho los abusos, todavía eran de consideración, bastando para convencernos de esta verdad los lamentos de los varones respetables que anhelaban por reforma, distinguiéndose muy particularmente el cardenal Julián en las terribles palabras con que se dirigía al Papa Eugenio IV, representándole los desórdenes del clero, principalmente del de Alemania. Confesaba paladinamente la verdad, pues no creo que la causa del catolicismo necesite para su defensa del embozo y de la mentira. Resolveré en pocas palabras algunas cuestiones importantes. ¿Quién tenía la culpa de que se hubiesen introducido tamaños desórdenes? ¿Era la corte de Roma? ¿Eran los obispos? Creo que solo se la debe achacar a la calamidad de los tiempos. Para un hombre sensato bastará recordar que en Europa se habían consumado los hechos siguientes: la disolución del viejo y corrompido Imperio Romano, la irrupción e inundación de los bárbaros del norte, fluctuación y las guerras de estos entre sí y con los demás pueblos por espacio de largos siglos, el establecimiento y el predominio del feudalismo con todos sus inconvenientes y males, con todas sus turbulencias y desastres, la invasión de los sarracenos y su ocupación de una parte considerable de Europa. La ignorancia, la corrupción, la relajación de la disciplina, ¿no debía ser el resultado natural necesario de tanto trastorno? La sociedad eclesiástica podía menos que resentirse profundamente de esa disolución y de ese aniquilamiento de la sociedad civil.
¿Podía no participar de los males de ese horroroso caos en que se hallaba envuelta la Europa? ¿Faltó nunca en la Iglesia el espíritu, el deseo, el anhelo de la reforma de los abusos? Se puede demostrar que no. Pasaré por alto los santos varones que en todos aquellos calamitosos tiempos no dejó de abrigar en su seno. La historia nos los cuenta en número considerable y de virtudes tan acendradas que al paso que contrastaban con la corrupción que los rodeaba mostraban que no se había apagado en el seno de la Iglesia católica el divino fuego de las lenguas del cenáculo. Este solo hecho prueba ya mucho. Pero prescindiré de él para llamar a la atención sobre otro más notable, menos sujeto a cuestiones, menos tachable de exageración y que no puede decirse limitado a este o aquel individuo, sino que es la verdadera expresión del espíritu que animaba el cuerpo de la Iglesia. Hablo de la incesante reunión de concilios en que se reprobaban y condenaban los abusos y se inculcaba la santidad de costumbres y la observancia de la disciplina. Afortunadamente este hecho consolador está fuera de toda duda. Está patente a los ojos de todo el mundo, bastando para convencerse de él el haber abierto una vez siquiera algún libro de historia eclesiástica o alguna colección de concilios. Es sobremanera digno este hecho de llamar la atención y aún puede añadirse que quizá no se ha advertido toda la importancia que encierra. En efecto, si observamos las otras sociedades repararemos que a medida que las ideas o las costumbres cambian van modificando rápidamente las leyes, y si éstas les son muy contrarias en poco tiempo las hacen callar, las arrollan o las echan por el suelo. Pero en la Iglesia no sucedió así, la corrupción se había extendido por todas partes de una manera lamentable. Los ministros de la religión se dejaban arrastrar de la corriente y se olvidaban de la santidad de su ministerio. Pero el fuego santo ardía siempre en el santuario, allí se proclamaba, se inculcaba sin cesar la ley, y aquellos mismos hombres, cosa admirable. Aquellos mismos hombres que la quebrantaban se reunían con frecuencia para condenarse a sí mismos, para afear su propia conducta, haciendo de esta manera más sensible, más público el contraste entre su enseñanza y sus obras. La simonía y la incontinencia eran los dos vicios dominantes, pues bien abrid las colecciones de los concilios y por donde quiera los encontraréis anatematizados. Jamás se vio tan prolongada, tan constante, tan tenaz lucha del derecho contra el hecho, jamás como entonces se vio por espacio de largos siglos a la ley colocada cara a cara contra las pasiones desencadenadas. Y mantenerse allí firme e inmóvil sin dar un paso atrás, sin permitirles tregua ni descanso hasta haberlas sojuzgado. Y no fue inútil esa constancia, esa santa tenacidad. Y así es que a principios del siglo XVI, es decir, en la época del nacimiento del protestantismo, vemos que los abusos eran incomparablemente menores, que las costumbres se habían mejorado mucho, que la disciplina había adquirido vigor y que se la observaba con bastante regularidad. El tiempo de las declamaciones de Lutero no era el tiempo calamitoso llorado por San Pedro Damián y por San Bernardo. El caos se había desembrollado mucho, la luz, el orden y la regularidad se iban difundiendo rápidamente. Y por prueba incontestable de que no yacía en tanta ignorancia y corrupción como se quería ponderar, podía la Iglesia ofrecer una exquisita muestra de hombres tan distinguidos en santidad como brillaron en aquel mismo siglo y tan eminentes en sabiduría como resplandecieron en el Concilio de Trento. Es menester no olvidar la situación en que se había encontrado la Iglesia. Es necesario no perder de vista que las grandes reformas exigen largo tiempo, que estas reformas encontraban resistencia en los eclesiásticos y en los seglares, y que por haberlas querido emprender con firmeza y constancia Gregorio VII se ha llegado a tacharle de temerario. No juzguemos a los hombres fuera de su lugar y tiempo, no pretendamos que todo se ajuste a los mezquinos tipos que nos forjamos en nuestra imaginación. Los siglos ruedan en una órbita inmensa y la variedad de circunstancias produce situaciones tan extrañas y complicadas que apenas alcanzamos a concebirlas.